Estimada comunidad, buenos días. Hoy voy a hablar del péndulo en los relojes mecánicos y cómo ajustar su marcha o su atraso o adelanto. Pero antes voy a dar una breve reseña de cómo fue la utilización del péndulo en los relojes mecánicos. Antiguamente, los relojes mecánicos tenían un sistema de oscilador o regulador en su marcha muy primitivo, constituido por una rueda dentada, a la que por mucho tiempo se llamó rueda catalina. Tenía esta forma con estos dientes que vemos acá en este gráfico, y luego el sistema regulador era también muy primitivo, que era se componía de una varilla con dos paletas que incidían sobre los dientes de esa rueda catalina, y este eje tenía en su extremo de arriba, digamos, tenía una especie de balancín con unos contrapesos que oscilaban cada vez que ese diente incidía sobre esa paleta, hacía oscilar el mecanismo hacia un lado y hacia el otro. Este primitivo sistema se utilizó por muchos años cuando aparecieron los primeros relojes mecánicos, y su precisión daba mucho que desear. Estos relojes tenían una desviación horaria de aproximadamente 15 minutos al día, lo que era demasiado, y había que encontrarle una solución al tema de la precisión. Es así que en 1656 un matemático holandés llamado Christian Huygens utilizó el mecanismo del péndulo en la fabricación y la utilización en un reloj mecánico. Christian Huygens se basó en los estudios de Galileo Galilei sobre las propiedades físicas que tenía el péndulo. Con esto consiguió el primer reloj con mayor precisión de la historia hasta ese entonces. De esos 15 minutos de desviación horaria, este señor, con su invento, pudo lograr 15 segundos de desviación horaria. Una cifra que para ese entonces era bastante buena para la época. A partir de entonces, todos los relojes mecánicos anteriores se fueron modificando poco a poco y utilizando el mecanismo del péndulo para darles mayor precisión. Y tanto es así que hasta principios del siglo XX, todos los relojes de péndulo, ya sean de pared o de pie, eran los relojes más precisos que había hasta ese momento. Vamos a ver un poquito cómo se constituye el péndulo. Aquí tenemos un gráfico. El péndulo básicamente está constituido por un soporte, que es su eje o centro de gravedad, una varilla y un peso que tiene una forma determinada. Como vemos acá en este dibujo, ese peso tiene una forma cilíndrica con forma de lenteja, vamos a decir, porque esa forma es la que menos ofrece resistencia al aire. Cuando está oscilando el péndulo, tiene una forma, como vemos acá, de perfil, con esa forma de lenteja, ¿no es cierto?, para ofrecer menos resistencia al aire cuando oscila el péndulo. Una de las propiedades que tiene el péndulo, una de las propiedades físicas que tiene, es la longitud del mismo. Acá tenemos una imagen de dos tipos de longitud del péndulo, y esto nos dice que un péndulo mantiene un ritmo, o sea, una duración de oscilaciones mientras no sea modificada su longitud. Cuanto mayor es la distancia entre su eje,
y su centro de oscilación, mayor será el tiempo que emplea para una oscilación. En una palabra, cuanto mayor es la longitud del péndulo, menor cantidad de oscilaciones dará durante un mismo intervalo, 1 minuto. Contrariamente, cuanto menor es la longitud del péndulo, mayor será la cantidad de oscilaciones que efectuará en un mismo intervalo, en 1 minuto. Resumiendo, esta ley lo que dice es que cuanto mayor sea la longitud desde su punto de su eje hasta el extremo, el péndulo oscilará de manera más lenta, y cuanto menor sea la longitud desde su punto de eje hasta su extremo, cuanto menor sea, el péndulo oscilará de forma más rápida. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto nos va a servir para entender un poquito ahora cómo es la forma de regular un reloj con ese sistema cuando atrasa demasiado su hora o adelanta demasiado. Ahora vamos a ver un poquito el ejemplo práctico de cómo hacerlo. Bueno, y ahora pasamos al ejemplo práctico de lo que estamos viendo recién. Esto es un reloj con el péndulo. Vamos a detener un poquito el péndulo. Acá tenemos la varilla que sostiene el péndulo, la lenteja que hablamos recién, y cómo regular la marcha, cómo hacer cuando un reloj está demasiado adelantado o demasiado atrasado. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos que prestar atención al final del péndulo. Vamos a ver la varilla roscada y una tuerquita, como esta que está acá. Esa tuerquita que gira sobre la varilla roscada es la que nos va a permitir alargar la longitud del péndulo o acortar la longitud del péndulo. Por eso es que primero les di la explicación de qué era lo que pasaba cuando se alargaba o se acortaba esa longitud. Mediante esta tuerquita, si el reloj, vamos a suponer que el reloj, vamos a dar un ejemplo, que esté adelantando demasiado su hora. Mediante esta tuerquita lo que vamos a hacer es desenroscarla para este lado, y eso va a hacer que la lenteja baje y se alargue su longitud, sea mayor. Y como explicamos anteriormente, cuando mayor es la longitud, el reloj va más lento, la oscilación va más lenta y atrasa su marcha. Una vuelta de tuerca, aproximadamente, una vuelta de tuerca es 1 minuto. 1 minuto diario, para tener más o menos una noción, aproximado. Vamos a poner el ejemplo contrario, vamos a poner de que el reloj atrase demasiado. Bueno, tendríamos que subir para aquel lado, enroscamos la ruedita y la lenteja va a subir. Son milímetros, pero bueno, eso va a hacer que al subir se va a cortar la longitud, como explicamos hace un rato, y va a hacer que adelante su marcha. De esa manera, con ese simple ejemplo práctico, podemos ajustar la marcha de un reloj de péndulo. Espero que te haya sido clara la explicación. Si te gusta mi canal, si te gustan mis videos, puedes darle like, puedes suscribirte, dejar algún comentario y nos vemos la próxima.